buenas noches, apreciados hermanos. Bienvenidos a nuestra clase de estudio misionero que damos cada mes en estas fechas. Y hoy traemos el tema de alabastro o la ofrenda de alabastro. Cómo nació, qué significa, para qué sirve. Y también vamos a contar la historia de la iglesia de Hungría, que desarrolló su ministerio a partir también de la ofrenda de alabastro. Sin más preámbulo, vamos a pasar a ver esta parte. Acompáñenme a ver el propósito de la sesión de hoy. Esta lección analizaremos una de las 5 áreas de impacto de Misiones Nazarenas Internacionales: alabastro o ofrenda de alabastro, y también algunas formas creativas en las que este fondo de alabastro está marcando diferencia en todo el mundo, desarrollando el ministerio que Dios nos ha encomendado. Quiero leerles un pasaje de la Escritura donde se encuentra en Marcos 12, 41 al 44, una historia conocida. Dice la Biblia: se sentó Jesús frente al lugar donde depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué hermoso es ver cómo resalta el Señor y cómo aprecia también la fidelidad de su pueblo y también la confianza que tiene en Él. Esta mujer echó todo lo que tenía, su sustento, dice la palabra, porque sabía que Dios la iba a sustentar y tenía confianza en el Señor. Veamos, hermanos, datos de cómo es que la ofrenda de alabastro nace en la iglesia. Hablando de alabastro, el alabastro es un mineral un poco blando que se puede tallar en formas, darle forma. Se parece un poco al mármol, pero es translúcido un poco más, ¿no? Puede dañarse también fácilmente. Durante la antigüedad lo utilizaban en la medicina para guardar como recipiente aceites y también en ceremonias religiosas para guardar perfumes. En el año 1948, en la iglesia del Nazareno, se le pidió a la presbítero Elizabeth Benham, que era miembro del Concilio Global de Misiones Nazarenas Internacionales, que pensara y orara acerca de un proyecto que desafía a la iglesia para desarrollar el ministerio. La ofrenda de alabastro, dijo ella, fue una idea de Dios inspirada en el sacrificio de la mujer que ungió la cabeza de Jesús con perfume. Este perfume era caro y se lo virtió, dice, desde una vasija de alabastro, según Mateo 26, del 6 al 13. Así nace esta ofrenda, basada en la Biblia, basada en esta ofrenda sacrificial que hizo esta mujer a Jesucristo, el cual ya iba a ser pues muerto por los romanos. En la reunión del concilio en el año 1949, el plan fue adoptado por todos los que estaban allí y la primera ofrenda se recibió en ese mismo año después, en el año 1949. Muy interesante, ¿no? Y a partir del 2019, hace 2 años, se había entregado ya más de 117.5 millones de dólares americanos a alabastro. Es decir, aumentó en 2.54 millones de dólares estadounidenses, que es el 1.55%. O sea, sigue incrementando al año anterior, lo que resultó en casi 10.000 proyectos para iglesias, capillas, escuelas bíblicas, edificios escolares, centros de misión o distrito, hospitales, clínicas, hogares, propiedades de misioneros y para trabajadores nacionales. Es decir, cada sol que nosotros entregamos, hermanos, Dios lo hace prosperar para que muchas personas sean beneficiadas, porque no solo es para construcciones, sino que esos lugares donde se construyen son centros donde la gente va a llegar como un refugio para poder conocer a Jesucristo el Señor. Qué linda la historia del alabastro.
Contemos ahora la historia de esta viuda de las dos blancas, estas dos pequeñas monedas de cobre que valen solo unos centavos, como dice Marcos, y también la relación que tiene con la historia de la mujer que quebró pues este frasco de nardo puro, en este frasco de alabastro de nardo puro, sobre la cabeza de Jesús para ungirlo, como dice la Escritura. En la historia paralela habla también que les derramó en los pies. Es interesante ver cómo es que preparó el cuerpo de Jesús, dijo el mismo Jesús, para su sepultura. Estas son las únicas veces que se menciona tal extravagancia en los evangelios. De hecho, el espléndido desperdicio, según los discípulos, ¿no?, del aceite ungüento en opinión de sus discípulos y la generosidad abnegada de la viuda en el tesoro del templo nos marcan los principios a partir de los cuales se concibió esta gran idea que fue la ofrenda de alabastro, que es una ofrenda misionera. Dar a los demás negándonos a nosotros mismos. Esto es importante. La ofrenda es una ofrenda de gracia, un acto de amor, de adoración a Dios. Las ofrendas de gratitud, justamente un acto de acción de gracias, una humildad llena de asombro que no tiene palabras para expresar suficientemente lo que siente un corazón lleno de amor, lleno de gozo, lleno de adoración hacia Dios. En ninguno de estos casos hay indicios de retener el regalo o de buscar controlarlo. Es algo generoso, amor abnegado, y Jesús lo notó y llamó también nuestra atención con respecto a esto. De hecho, hay una parte en la Biblia que dice: por lo que esta mujer ha hecho, en todo el mundo se predicará lo que ella hizo conmigo. ¡Qué interesante! Y realmente seguimos hablando acerca de ella, cumpliendo lo que Jesús dijo cuando estuvo con nosotros. Juan Wesley también reflexiona acerca de esto del dar de una manera sacrificial. Dice Wesley, reflexionó sobre este generoso regalo y dijo: miren qué juicio emite sobre las acciones más superficiales y egocéntricas externas por parte del juez de todo, y cuán agradable es para él la más pequeña que brota de un amor abnegado. Recuerden, Jesús alabó a esta mujer que le echó un perfume muy caro y alabó también la simpleza de esas dos monedas que echó la viuda pobre de igual manera, porque él ve el corazón de las personas. Desde el comienzo de la tradición, apreciados hermanos, de las ofrendas de alabastro, dentro de la iglesia ha habido un enfoque intencional en sacrificar algo que no se necesita para lo que se necesita en todo el mundo. Iglesias, hospitales, centros de salud, centros de apoyo materno, casas pastorales, y puedan ser construidas con la ayuda de esta ofrenda de sacrificio de los nazarenos en todas partes. Yo recuerdo cuando aprendí esto, decía: tienes que hacerlo de esta manera. Si tú te vas a comprar un helado, no te compres el helado porque no es una necesidad básica, es algo más superfluo. Entonces puedes guardar ese dinero de manera sacrificándote, no comiendo tu helado, y puedes dar más alabastro. Mucha gente dejaba de comprarse un perfume caro y se compraba uno baratito y el resto lo daba para ofrenda de alabastro. Y así es como nosotros vemos esta ofrenda, ¿no? Dejar de repente cosas superficiales para contribuir y ayudar a otras personas. El ejemplo más claro es la iglesia de Hungría. Alabastro ayudó en el financiamiento de la obra misionera en Hungría. ¿Cómo lo hizo? Para las bases de la obra en Hungría, de la iglesia de Nazareno, el superintendente dice: como superintendente mi papel era ayudar a establecer la obra de la iglesia y preparando a quienes guiarían la obra hacia el futuro. Cuando comenzamos el trabajo allí no teníamos iglesias, no había nada, ninguno de los lugares para desarrollar un ministerio. Metíamos a las congregaciones en las salas, en las casas, ¿no? Como el comienzo de la iglesia primitiva, en las salas ahí estaban trabajando, orando al Señor, estaban ministrando, estaban predicando y alabando a Dios.
A veces alquilaban un lugar, el ayuntamiento, municipalidad, para que puedan desarrollar sus cultos. Muy interesante. Pero aquí surge, ¿no?, la enseñanza de los nazarenos con respecto a dar para esta causa, para que otras personas en el mundo puedan reunirse, puedan desarrollar ministerios con una ofrenda como es alabastro. Ellos aprendieron también en Hungría a dar. Estos nuevos nazarenos aprendieron sobre esta ofrenda. Les expliqué, dice, la historia de esta maravillosa tradición nazarena de todas las iglesias. Dieron, imaginando creativamente cómo podían participar con sus recursos limitados. Porque eso no se trata del que tiene más, sino cómo es que Dios lo que tenemos lo multiplica, como siempre lo ha hecho. Hubo un gran entusiasmo, cuenta el superintendente, en todos los grupos, en todas las edades. Los peluqueros dieron de sus propinas, los agricultores dieron una porción de sus productos. Hasta ahora en el Perú se hace eso. Algunas iglesias que sus miembros son personas del campo que siembran, traen sus diezmos en ofrendas de siembra y también para alabastro. Y eso se traduce en dinero que va a ayudar en otros lugares también. Bueno, los agricultores dieron de la porción de sus productos y las familias también sacrificaron todo lo que pudieron para dar. De poco a poco dieron mucho. Eran generosos en sus ofrendas. Ver esto fue una lección de humildad. Las personas que ni siquiera eran parte de iglesias daban. Es decir, personas que no participaban en la iglesia daban. Los vecinos, los amigos, y les preguntaban los nazarenos de Hungría a sus vecinos: ¿te gustaría ayudarnos a construir una iglesia en lugares donde no hay iglesia? Y ellos daban, dice el testimonio de este superintendente. Qué interesante, ahora la iglesia se encuentra en el centro de su pueblo, ahí en ese lugar, como un brillante destello amarillo de esperanza, que trae a aquellos de su alrededor para que se encuentren con Jesucristo. Es interesante ver cómo es que la iglesia puede ayudar y cómo es que la unión hace la fuerza cuando se trata de la ofrenda de alabastro. Alabastro está en el ADN de la iglesia de Hungría. Desde el principio, a su debido tiempo, sus sueños se hicieron realidad. Y ahora cada iglesia nazareno en Hungría se hizo posible, en gran medida gracias a las ofrendas de alabastro que usted y yo damos para la gloria de Dios. Otras iglesias alrededor del mundo, como la nuestra aquí en Perú, también ha sido beneficiada con ofrenda de alabastro. Recuerdo haber trabajado muchas veces en proyectos de techar un templo, de hacer una casa pastoral, poner las bases para una iglesia en las diferentes zonas de nuestro distrito, con fondos de alabastro que llegaron en su momento a nuestro distrito. El centro distrital parte también de lo que tenemos ahí es por ofrendas de alabastro. Entonces, hermanos, ofrenda de alabastro es un gran ministerio a nivel global al que nosotros debemos darle su lugar y, haciendo algún tipo de sacrificio, poder juntar lo más que podemos para ayudar en otros lugares del mundo también. La iglesia de Hungría todavía está ofrendando fielmente alabastro y nosotros también, y eso es para la gloria y honra de Dios. Les invito a que oremos por este mes que es el mes de caja de alabastro. Juntemos todo lo que podamos, demos todo lo que podamos para la gloria y para la honra de Dios. Que el Señor, hermanos, les bendiga grandemente en este tiempo. Conmigo hasta la próxima. Dios les guarde y les cuide siempre.